Para ser profesora le vamos a hablar sobre los diferentes reflejos, empezando por los reflejos primitivos arcaicos. El primer reflejo es el reflejo de Gala, que es colocar al paciente en suspensión ventral. El estímulo será hacer un roce en el borde de la columna vertebral y el paciente tendrá una respuesta, encurvará el tronco para la zona donde yo he hecho el estímulo. El segundo reflejo es el reflejo de la escalera. Al paciente lo vamos a colocar en suspensión vertical del tronco, vamos a chocar por el borde de la camilla y el paciente va a estimular con una flexión de cadera y como si estuviera escalando. El tercer reflejo es el reflejo de la marcha automática o primitiva. El paciente en suspensión vertical, vamos a hacer que la base del pie choque con la camilla y el paciente va a estimular y dar 3 a 4 pasos. El cuarto reflejo es el reflejo de la presión palmar, paciente en decúbito supina, entrada lateral del terapeuta, inicia a los 2 meses y a los 35 semanas y termina a los 2 meses. Vamos a hacer una presión en las palmas de la mano del paciente y el paciente va a responder con una flexión. Igualmente a la flexión plantar o grafio plantar. El paciente en decúbito supina, entrada caudal del terapeuta, lo que vamos a hacer una presión en el pie del paciente y también va a realizar una flexión de deditos. Al igual que el Babinski es el reflejo que dura hasta las 12 semanas. El paciente en decúbito supino, entrada caudal del terapeuta, vamos a hacer un roce por el borde medial del pie y el paciente va a hacer una apertura de dedos. El reflejo de Bauer es la postura del recién nacido, paciente en decúbito prono, con una flexión, una extensión de hombros, una reducción, una pronación, el dedo ingresa y presiona, cadera en flexión, rodilla en flexión. Lo que vamos a estimular son el pulpejo 1 y 2 del pie y el paciente va a responder como si estuviera haciendo un gateo. El otro reflejo es el tónico cervical asimétrico, también conocido como el espadachín o esgrimista. Esto se va a dar inicio también en las 25 semanas de gestación y termina a los 2 meses. El paciente va a tener una entrada, posición supina, entrada lateral del terapeuta. Voy a hacer una rotación. Si es en supino, hago una rotación de cabeza. La parte facial hará una extensión y la parte craneal va a ser una flexión. Pero si coloco al paciente en el cúbito prono, igual hago una rotación de cabeza, la parte facial va a tener una flexión y la parte craneal una extensión. El último reflejo de los reflejos arcaicos o primitivos sería el reflejo moro, que es el paciente en decúbito supino. Voy a elevar la cabeza y la voy a soltar con un movimiento rápido. El estímulo es ese y la respuesta sería que el paciente se asuste, abduzca miembros inferiores y también miembros inferiores. Los reflejos espinales comienzan con el reflejo de extensión cruzada, que es el paciente de decúbito supino. Vamos a tener una pierna en extensión, la otra en flexión. Lo que vamos a hacer es estimular con una presión en los pulpejos del dedo 1 2 y el paciente va a reaccionar con la pierna de flexión en extensión. El otro reflejo es el reflejo de extensión flexor. El paciente en decúbito supino, entrada caudal del terapeuta. Voy a tener una pierna en flexión, ¿sí? Y la otra en extensión. Lo que va a hacer es estimular con una flexión el pulpejo del pie y la pierna que está en extensión se va a ir en flexión. El otro reflejo es el tónico laberíntico extensor, que es el paciente en decúbito supino, entrada lateral del terapeuta. Lo que vamos a hacer es una extensión de cabeza y cuello a unos 45 grados y la respuesta será en extensión de miembro superior, extensión de miembro inferior, así como el tónico laberíntico flexor. El paciente en decúbito supino, entrada lateral del terapeuta, voy a hacer una flexión en 45 y la respuesta será el paciente con una flexión del miembro superior y una flexión del miembro inferior.
El tónico cervical asimétrico, también conocido como el espadachín, es el mismo tono que explicamos hace rato, que es paciente en decúbito supino. Rotamos la cabeza del paciente, la parte facial va a ser una extensión, la parte craneal una flexión. Si el paciente está en decúbito prono, rotamos la cabeza, la parte facial en flexión y la parte craneal va a ser en extensión. El otro tono sería, el otro reflejo sería el enderezamiento laberíntico de la cabeza, que es vamos a suspender horizontal al paciente, horizontal. Se recomienda vendar los ojos del paciente y lo que el paciente va a hacer es una elevación de cabeza, así como el enderezamiento cervical, que es en una posición supina, entrada cefálica de la cabeza. Lo que vamos a hacer es girar la cabeza y el giro va a hacer que el cuerpo acompañe al giro de la cabeza. El otro sería el enceramiento de cuerpo sobre cabeza, que esto va a ser inicia los 4 meses y termina los 6 meses. Posición en supino, entrada craneal o lateral del terapeuta. Lo que vamos a hacer es el giro del cuerpo y la respuesta será que la cabeza va a girar hacia ese mismo lado, así como el enderezamiento cuerpo sobre cuerpo, que empieza a las 6 semanas y termina a los 18 meses. El paciente en supino, entrada cefálica o lateral, el estímulo va a ser girar las piernas y la respuesta va a ser que el paciente, el tronco lo acompañe y haga un movimiento superior de piernas. El último reflejo sería el reflejo anfibio, que eso es el paciente en prono, entrada lateral del terapeuta. Vamos a flexionar las caderas, en la cadera, y el paciente va a estar la respuesta será que el paciente va a estar en una posición anfibia, así como un reflejo de reacción óptica, que esto aparece después del reflejo de enderezamiento laberíntico y termina a lo largo de la vida. La entrada va a ser lateral, la posición del paciente en suspensión dorsal o ventral, así o así. El estímulo va a ser la suspensión y la respuesta será que la cabeza se endurezca tanto a la zona vertical y la boca a la parte horizontal, ¿no? Y esos serían todos los reflejos. Muchas gracias.